Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Durante muchos años no he entendido este evangelio. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Me parece obvio, tan evidente, que no he sabido porque se lo decía Jesús a sus discípulos, entre ellos los apóstoles. No lo entendía. Habiendo sido ordenado sacerdote con San Juan Pablo II y vivido, por lo tanto, prácticamente toda mi vida sacerdotal con este santo pontífice y con su sucesor, el Papa Benedicto, pues no entendía muy bien a qué se refería esto, no porque no hubiera problemas en la Iglesia, tensiones, teólogos disidentes, etcétera, sino porque mi inteligencia no daba para más. Pero de unos años a esta parte sí que entiendo a qué se refería Jesús. Y me ayuda a entenderlo, me ayuda a ver también que se cumple lo que él había profetizado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, es decir, que Él es Dios. Él conoce, porque es Dios, no solo nuestro pasado, nuestro presente, sino también nuestro futuro y el futuro de la humanidad. ¿Pero a qué se refería Jesús con esto? De entre los apóstoles que tenía allí y de los que iban a venir. ¿Quién es el que se cree más que el amo? ¿Quién es el que se cree más que el enviado? Está hablando naturalmente de él y de sus discípulos. Si Jesús es Dios, y es la afirmación esencial de nuestra fe, si Jesús es Dios, todo lo que ha dicho, todo lo que ha enseñado Jesús, es enseñanza de Dios. No es una enseñanza que procede de los hombres. No es una enseñanza condicionada por el mayor o menor desarrollo del saber humano, del desarrollo de las ciencias. Es una enseñanza que procede de Dios y por eso es intocable. En cambio, cuando algunos sacerdotes e incluso obispos se atreven a decir que hay que modificar las enseñanzas de Jesús, que hay que actualizarlas, que hay que ponerlas al día, que las enseñanzas de Jesús no tuvieron en cuenta los conocimientos que después ha venido descubriendo el hombre con el desarrollo de las diversas ramas de la ciencia o del saber humano, la psicología o la biología, y que por lo tanto lo que Jesús enseña en todo o en parte, y bastaría con que fuera en una sola pequeña parte, lo que Jesús enseña no es una cosa que valga para todos los tiempos. Lo que Jesús enseña es algo que tiene que ser olvidado o al menos corregido, modernizado, actualizado. Los que así dicen, y son tantos, y qué dolor tan grande tiene que estar experimentando nuestro Señor ante estos sacerdotes que dicen que Cristo está equivocado y que hay que corregir a Cristo. Qué dolor
tan grande tiene que experimentar Jesús ante estos ministros suyos que le corrigen y que se atreven a decir que ellos saben más que Él? Justo lo que dice el Evangelio de hoy. En verdad os digo que el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Pero cuando estos tantos, Dios les juzgará, porque es el único que puede juzgar lo que hay en su conciencia y en sus intenciones, pero desde fuera podemos decir que lo que están haciendo es ponerse por encima de Jesucristo. Ellos que son los criados tratan a Cristo como criado. Ellos que son los enviados tratan a Cristo como un inferior, no como aquel que los envía. Pero tiene que cumplirse la Escritura. Esta frase es tan amarga. El que compartía mi pan me ha traicionado. Esa es una frase del Antiguo Testamento que hace referencia a la intimidad que hay entre personas que comen o cenan juntas, compartir el pan. Pero también es una frase que hace referencia a la Eucaristía. El que compartía mi pan me ha traicionado. El sacerdote me ha traicionado. Aquel que me representa ya ha dejado de representarme y se burla de mí. No sé si lo hace de forma consciente, pero lo hace. Porque dice que mis enseñanzas son enseñanzas anticuadas que hay que olvidar. El que compartía mi pan me ha traicionado. Está hablando de los sacerdotes. Y está hablando de los obispos, de algunos sacerdotes, de algunos obispos. Es una situación tan dolorosa para Jesús y para el pueblo de Dios que no entiende, que si entendiera lo que está pasando estaría horrorizado y escandalizado, pero que no entiende. Pero también hay una parte del pueblo de Dios que no es de aquellos a los que el Señor había encomendado el cuidado de los demás, pero sí que es discípulo, porque todo bautizado es discípulo de Jesús, aunque no todo bautizado sea apóstol o colaborador de los apóstoles. Hay una parte del pueblo de Dios que también piensa esto de Cristo. Me contaban hace unos días, en un correo electrónico, una franciscana de María de la ciudad de Múnich, en Alemania, que en su parroquia, donde ella colabora activamente, habían hecho una reunión organizada por la parroquia, donde para actualizar algunas cosas del trabajo con las personas necesitadas, y sin venir a cuento, en la reunión plantearon la cuestión del sacerdocio de la mujer. Fue la única, ella, en un grupo numeroso, fue la única que dijo que no estaba de acuerdo con que la mujer fuera sacerdotisa. La única. Fue ridiculizada, afeada en su opinión, se marchó de allí en medio de la vergüenza, pero se marchó fiel a Jesucristo. Una parroquia de la ciudad de Múnich, donde todo el amplio, numeroso equipo de colaboradores de la parroquia, sin excepción, más que esta señora, todos a favor del sacerdocio femenino. Esto es uno más de los puntos en los cuales aquellos que tendrían que defender la enseñanza de Cristo la están traicionando. Los sacerdotes, el obispo que lo permite y, por supuesto, los fieles que están también de acuerdo. Dios juzgará, pero vivimos en esta situación que no podemos ignorar. Y ahora hagámonos, cada uno de nosotros, hagamos un examen de conciencia. ¿Me considero más que Cristo?
cuando digo que sus enseñanzas están anticuadas y que tienen que ser puestas al día, cuando digo que las enseñanzas del Señor y de San Pablo sobre la homosexualidad o sobre la ideología de género, es decir, que en aquella época no había ese concepto, pero estaba de presente, cuando digo que el tema del sacerdocio de la mujer, cuando digo que no se puede comulgar si no es en gracia, cuando digo todas estas cosas, siendo fiel a Cristo, estoy aceptando que Cristo es el Señor, pero cuando digo que todo esto tiene que ser modernizado, soy consciente de que estoy siendo traidor a Cristo. Soy consciente de que estoy considerándome por encima de Cristo. O en ese caso he dejado de creer en la divinidad de Jesús, o estoy considerándome a mí mismo, sea un laico, sea un cura o sea un obispo, estoy considerándome a mí mismo Dios. Un Dios superdios, un Dios por encima de Dios. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de su Iglesia, que nos dé buenos pastores, que sean santos, pero sobre todo que sean humildes y que no pretendan nunca ser superiores a Cristo. Que así sea.